Hola, buenos días. Un gusto poder estar nuevamente por este medio, en este tiempo, con el mismo propósito de glorificar a nuestro Dios. Le damos la bienvenida a ti que has dispuesto este tiempo también para acompañarnos, para poder estar reunidos glorificando a nuestro Dios y también para aprender de Él a través de su palabra. A nombre de la Iglesia Emmanuel de Jutepec, Morelos, te damos nuevamente la bienvenida, esperando que sea un tiempo de bendición, un tiempo de edificación para tu vida. Dice el Salmo 48, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios, Dios es conocido por refugio. Te invito a que adoremos a este Dios que es grande, a este Dios que es refugio, este Dios que nos ha sostenido a lo largo de una semana más de vida. Así que te invito a que nos unamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, aun cuando tengamos por barrera la distancia, pero que en el sentir podamos estar unificados para adorar a Dios el día de hoy. Te damos gracias, Padre, porque nos permites este tiempo. Gracias porque podemos unirnos a pesar de la distancia, en el mismo sentir, con la misma intención de glorificarte. Rogamos que tu Espíritu Santo nos lleve a percibir esa unidad con los que están en la misma sintonía de adoración a ti, y que podamos con gozo unirnos a ellos para glorificar tu nombre. Imploramos que de acuerdo a tus promesas, tú recibas también la adoración de tu pueblo, y suplicamos que en tu misericordia también hables a nuestra vida, que cada parte de este tiempo de culto a ti hable a nuestro corazón y nos guíe a tu voluntad. Te damos gracias por concedernos una vez más esta oportunidad y los medios para poder unirnos en adoración a ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Como cada ocasión que nos reunimos, adoremos también con el canto, una parte importante para expresar a Dios nuestra gratitud, el gozo que hay en nuestro corazón por lo que Él ha hecho también en nuestras vidas. Una forma importante de reconocer la grandeza de quién es Él. Así que con el canto adoremos el día de hoy. Maravilloso
Yes.
Después de haber cantado a nuestro Dios, vengamos ahora en oración delante de Él. Cada uno tenemos necesidades, tenemos gratitud también por lo que Él ha hecho a nuestro favor. Hay inquietudes en nuestro corazón, en nuestros amigos, nuestros vecinos, la gente que nos rodea. Traigamos todo a eso a Dios a través de la oración. Te invito para que ahí donde te encuentras, te unas en esta oración. Acuérdate, como siempre lo hemos mencionado, acuérdate de aquellos que te rodean, ora también por ellos, presenta a Dios la vida y las necesidades de tus seres cercanos. Dice la palabra de Dios allá en la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Oremos a Dios. Y si hay algo que quizás no alcanzas a entender, la mejor manera de pedirlo, no te preocupes. Si hay algo que no sabes cómo expresar de la manera más apropiada tu gratitud, no hay problema. Confía en la palabra de Dios, en su promesa de que el Espíritu Santo hará llegar a Dios y hará entendible al Padre el deseo, la intención de tu corazón. Oremos. Te damos gracias, Dios, en esta hora porque podemos adorarte. Gracias porque podemos también, a través de la oración, reconocer tu grandeza. Reconocer que eres un Dios grande y fuerte, todopoderoso, el cual nos ha colmado de bendiciones. Y por ello, Dios, te damos las gracias. Pues reconocemos que todo cuanto hemos recibido viene de ti. Es la expresión de tu amor. Es la muestra de tu misericordia para nuestra vida. Gracias te damos por esas expresiones de tu bondad para con nosotros. Pero también, Señor, podemos venir confiados en que tú nos oyes, en que tú atiendes a nuestro ruego. Podemos venir seguros de que tú también darás respuesta a los deseos de nuestro corazón, más allá que como queremos, de acuerdo a tu voluntad. Pedimos, Señor, que tú seas quien conforte nuestros corazones en medio de tiempos difíciles, con necesidades, con angustias, con tristezas. Rogamos que tú seas con cada uno y de acuerdo a la necesidad y a la circunstancia particular, tú obres para hacernos sentir tu paz, tu gozo, tu fortaleza y consuelo en medio de los tiempos difíciles. Rogamos por aquellos que están enfermos, para que tú, Señor, consueles su ánimo. Pedimos por aquellos que están pasando por situaciones difíciles en sus vidas, por problemas que necesitan resolver. Pedimos que tú, Señor, des dirección, pero que también brindes paz en medio de las dificultades. Rogamos por aquellos que han perdido algún familiar, algún amigo, algún ser querido. Suplicamos que tú, oh Dios, pongas también consuelo en sus corazones y ayudes a continuar el caminar cada día con tu fortaleza. Pedimos, oh Dios, por aquellos que padecen tristeza y aflicción, por las situaciones de trabajo, por las condiciones económicas. Suplicamos, oh Padre, que en tu bondad tú proveas también para ellos, que proveas de tu paz, pero que también proveas para las necesidades que cada uno tiene. Gracias te damos por escucharnos. Gracias por lo que estamos seguros harás en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Presentamos a cada uno con sus propias necesidades en tus manos. Nos acordamos de ellos, suplicando que tu bondad
también se muestre en sus vidas. Gracias por escucharnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Libro de el profeta Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y 24 dice así. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Con el llamado de la palabra de Dios, demos oídos atentos, un corazón receptivo, para poder conocer lo que Dios tiene a través de su palabra para nosotros y podamos conocerle aún más el día de hoy. Buenos días, hermanos. Vamos a honrar a nuestro Padre Celestial en esta mañana a través de la lectura de su palabra en el libro de Jeremías. La palabra del Señor dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. En el estudio de la palabra de Dios vamos ahora en el libro del profeta Jeremías. Esta semana hemos iniciado el libro de este profeta, uno de los conocidos profetas mayores. Así que el día de hoy meditemos un poco sobre lo que Dios tiene que mostrarnos a través de este libro del profeta Jeremías. Es muy extenso, no vamos a ver a detalle todo lo que este libro enseña, solamente hoy veremos una pequeña parte, pero te invito a que tú sigas esta lectura y continúes meditando en la palabra de Dios, que sin duda Dios también estará hablando a tu corazón. Hablando un poco del profeta Jeremías, dice allá en el capítulo 1, comienza por dar referencia de quién es Jeremías. Conozcamos un poquito de la persona del profeta Jeremías. Capítulo 1, versículo 1 nos menciona que es hijo de Hilcías. No sabemos con exactitud quién haya sido Hilcías, pero lo que sí sabemos muy claramente en el mismo versículo es que era un sacerdote de un lugar llamado Anatot. Esta aldea Anatot se ubica aproximadamente a unos 5 kilómetros al noreste de Jerusalén, un lugar muy cercano a esta ciudad, muy importante, lo que era la capital del reino del sur, Judá. Jeremías, entonces, hijo de un sacerdote que vive muy cerca de Jerusalén. Hilcías, algunos consideran que posiblemente haya sido un sacerdote que había colaborado con el rey Josías algunos años atrás, cuando el rey Josías es movido por Dios para buscarle nuevamente y comienza a hacer reformas, comienza a hacer ajustes para el pueblo de Israel. Una de las tareas muy importantes que preside el rey Josías es la restauración del templo en Jerusalén.
Y mientras hacían todo el trabajo de reconstrucción del templo, la limpieza del mismo, la reparación en lo que era necesario, en cierta ocasión se encontró allí el libro de la ley de Dios. Y menciona allá en el segundo libro de Reyes, en su capítulo 22, que quien hizo ese hallazgo fue el sacerdote Hilcías y trajo al rey Josías la ley de Dios, ese rollo que se había encontrado en el templo. Probablemente ese Hilcías que menciona segundo de Reyes capítulo 22 sea el sacerdote Hilcías, padre de Jeremías. No podemos afirmarlo con certeza, pero siendo el mismo nombre, siendo sacerdotes, y siendo que Anatot estaba muy cercano a Jerusalén, es probable que ese Hilcías haya sido el padre del profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue llamado para ministrar como profeta, para comenzar su ministerio profético, aproximadamente unos 70 años después de la muerte del profeta Isaías. No son del todo contemporáneos, pero ambos hablan al pueblo de Dios cuando ya la nación está separada y ministran particularmente al reino del sur, a Judá. De tal manera que entre el mensaje del profeta Isaías y el mensaje del profeta Jeremías hay aproximadamente 70 años de distancia en el tiempo. Aunque en nuestras Biblias encontramos ambos escritos, Isaías y Jeremías, los encontramos uno tras otro, en cuestión de tiempo hay una cantidad considerable de años, prácticamente una generación. ¿Cómo es el momento histórico? ¿Cómo es la condición de vida de la nación del pueblo de Israel en los días de Jeremías? Es importante entender esto para poder entender también entonces el mensaje que Dios transmite a través del profeta Jeremías. Hay que remontarnos un poquito hacia atrás en la historia del pueblo de Judá para entender cómo se viene dando la vida de esta nación, cómo es su estilo de caminar. Y nos remontamos algunos años atrás y podemos encontrar al rey Manasés. En su orden, vamos a mencionar al rey Manasés. Inmediatamente del rey Manasés viene el rey Amón, quien gobierna por muy poquito tiempo, solamente 2 años, y después de Amón, entonces se levanta el rey Josías. Y es en el tiempo de Josías cuando Dios llama a Jeremías para su ministerio profético. En el año 13 de Josías comienza Jeremías a predicar. Pero entonces remontémonos un poquito atrás, aproximadamente 70 años antes de Jeremías, con el rey Manasés, después el rey Amón y después el rey Josías, para entender un poquito el desarrollo histórico del pueblo de Israel y entonces entender el porqué del ministerio de Jeremías. El rey Manasés había llevado al pueblo de Israel a la idolatría. Había introducido muchas prácticas religiosas de diferentes naciones, de Asiria y de otras naciones que rodeaban al pueblo de Israel. Manasés había llevado al pueblo de Israel a diferentes prácticas de idolatría. Leemos parte de esto en el libro segundo de Reyes, en el capítulo 23, y también da cuenta de ello otro de los profetas, Sofonías, en su capítulo 1, versículos 4 al 6. Nos hablan de cómo el pueblo, sobre todo comenzando con el rey Manasés, comenzó a deteriorarse en su relación con Dios.
y más aún comienza a seguir a otros dioses. Así viene siendo toda la época del gobierno de Manasés. Al morir él, entonces viene su hijo, el cual comienza a gobernar. Manasés gobierna por 55 años a Israel, 55 años en los cuales la rebeldía y la dureza de Judá se manifiestan en su relación con Dios. Inmediatamente se levanta Amón, que era hijo de Manasés. Amón gobierna sobre Israel por un tiempo de 2 años. Fue un reinado muy breve. Sin embargo, la actitud en el pueblo de Israel en contra de Dios, la rebeldía sigue creciendo, va en aumento. De tal manera que ya no solamente son algunos dioses de otras naciones, sino que comienzan, y describe esto Jeremías allí en el capítulo 7, versículos 17 y 18, comienza la nación de Judá a ofrecer ofrendas incluso a los dioses manifestados en los astros. Diferentes seres celestes, estrellas y demás comienzan a ser veneradas también por el pueblo de Dios. Y más aún, mismo Jeremías capítulo 7, versículos 31 y 32, nos habla de que Judá, allí en la capital, en Jerusalén, se practicaban sin encubrimiento alguno, a ojos de todos, incluso sacrificios humanos, algo que Dios nunca había pedido al pueblo de Israel y que por consiguiente lo aborrecía, según los términos de Jeremías, allí en el capítulo 7. De tal forma que desde Manasés, siguiendo con Amón, la condición espiritual del pueblo de Judá va en decadencia. Es en estas condiciones en las que Josías llega al trono, con una nación totalmente depravada, una nación sumida en la práctica del pecado. No es fácil la tarea entonces para Josías. Sin embargo, el rey Josías es movido por Dios, cuenta con el apoyo de otras personas en el pueblo de Israel que también tienen ese mismo fervor hacia Jehová, y comienza un proceso de restauración de la nación. No es fácil dar marcha atrás con todo lo que habían hecho 57 años de un mal gobierno, de todo lo que habían hecho, envolverse en rebeldía hacia Dios. Sin embargo, frente a esta ardua tarea se enfrenta Josías. Y es en este tiempo, en el año 13 del rey Josías, cuando Dios levanta a Jeremías. Es necesario coadyuvar todo ese proceso de restauración que estaba ocurriendo en la nación de Israel, particularmente en el reino del sur, en Judá. Y entonces Dios levanta a Jeremías para llevar al pueblo a reflexionar, para confrontarles con su actitud de pecado y llamarles al arrepentimiento. Esa es la condición histórica en la cual le toca vivir, en la cual le toca ministrar al profeta Jeremías. No era un tiempo fácil, no era una condición sencilla. Ministrarle a un pueblo duro de corazón hacia Dios, a un pueblo totalmente rebelde que ha ido tras sus propios dioses, a un pueblo que se ha sumido en el pecado. No era fácil la tarea de Jeremías. Tomando en cuenta estos antecedentes históricos de Jeremías, entonces llegamos a una parte importante en el capítulo 1, el llamamiento de Dios a Jeremías. Dios lo llama para ser profeta, lo pone a su servicio. Y esa parte es una parte muy
importante que nos da bastante enseñanza también el día de hoy. Versículo 5 del capítulo 1 de Jeremías. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dios hablándole a Jeremías, diciéndole que Dios tiene propósitos específicos para él. Podemos entonces afirmar a la luz de este pasaje que cuando Dios escoge, lo hace para propósitos específicos. Cuando Dios llamó a Jeremías, cuando Dios llamó a otros personajes de los cuales dan cuenta la Escritura, cuando Dios ha llamado a otros hombres y mujeres, que aún no aparece su vida escrita en la Biblia, sino que vemos en el desarrollo de la historia humana, siempre vamos a encontrar que Dios llama para que cumplan propósitos específicos. Tú y yo no somos la excepción. Tú y yo, Dios nos ha llamado para ser parte de su pueblo y lo ha hecho para darnos tareas específicas e importantes que realizar. No será para todas las mismas tareas, pero sí nos ha llamado con una tarea muy importante. Otra de las cosas que encontramos en el llamamiento de Dios a Jeremías, podemos descubrirlo en el versículo 7 junto con las ideas que hay en el versículo 9. Y me dijo Jehová, son las palabras de Jeremías, de lo que Dios le había dicho. Me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Dios llama para propósitos específicos, pero no solamente nos llama, Dios mismo nos capacita para cumplir los propósitos para los cuales Él nos llama. No son tus fuerzas, no son las mías, no son solamente nuestras capacidades, especialmente es los medios, la capacitación que Dios nos da. Quizá Jeremías dice, yo soy el menos importante. Versículo 6, no sé hablar porque soy un niño. ¿Quién soy yo para toda esta tarea? Está diciendo Jeremías. Jeremías alcanza a ver y a entender sin duda alguna la condición de Judá. Sabe la historia de la nación. Y hacer volver a todo ese pueblo a que Dios, Él sabe que no es tarea fácil. Y dice, para esto tan arduo, soy un niño, no sirvo para esto. Sin embargo, no era Jeremías. Era quien lo estaba mandando y entonces Dios lo escoge, pero también lo capacita para que Él pueda cumplir los propósitos. Dios tiene propósitos que cumplir a través de ti. Tiene tareas que cumplir a través de mi vida. Quizás tú y yo sintamos en un momento dado que no tenemos la capacidad ni la condición ni la preparación suficiente para aquello a lo cual Dios nos está llamando. Sin embargo, podemos recordar a través de la experiencia de Jeremías, no eres tú ni soy yo, es Dios obrando a través de nosotros. Y por lo tanto, si Él nos llama, también nos prepara, nos capacita para lo que tenemos que hacer a cada instante. Otra idea que encontramos, una idea muy, muy importante también, en el versículo 8, le dice Dios a Jeremías, no temas delante de ellos. Enfrentarse a una gran nación con todo su pecado, con toda su maldad, con todas sus creencias ya cimentadas en su estilo de vida, no era fácil. Levantarse uno solo contra una multitud, pues realmente era algo bastante grande, una empresa que realizar. Y por eso le dice Dios, no temas delante de ellos. Dios sabía que la tarea era importante. Dios sabía
que la empresa era muy difícil. Sin embargo, Dios le dice, no temas. Y agrega, porque contigo estoy para librarte, dice Dios. Contigo estoy. Dios escoge, Dios capacita, pero algo muy importante que debemos de recordar es que también Dios acompaña cuando cumplimos la tarea que Él ha puesto en nuestras manos. No estamos solos. Tenemos sobre todo lo más importante, la compañía constante de ese Dios que nos ha llamado. El Señor Jesús repite el mismo concepto cuando momentos antes de ascender otra vez al lado del Padre, dialoga con los discípulos y les da una tarea muy similar a la tarea de Jeremías. El Señor Jesús, Mateo capítulo 28, le dice a los discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Eso no era fácil. Hacer seguidores de Jesucristo no es sencillo. Ayudar a otros, animarles, mostrarles el camino para seguir a Dios a través de Cristo Jesús, eso no es fácil. El ser humano, por causa de su pecado, no le interesa buscar a Dios. El apóstol Pablo, allí en la carta a los Romanos, dice que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Así que ir y hacer discípulos es una tarea muy ardua, es difícil, es ir en contra de la corriente del pensamiento humano. Pero junto con esa tarea, el Señor Jesús le dice a los discípulos, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La misma promesa de Dios a Jeremías fue la promesa de Dios a los apóstoles. Y sigue siendo la misma promesa de Dios para ti y para mí. Él nos escogió, nos ha llamado para tareas específicas, nos capacita para poder realizarlas, pero sobre todo y muy importante, nos promete su acompañamiento. No estamos solos, Él está a nuestro lado, y no por un rato, sino está con nosotros todos los días hasta que Él venga por segunda vez a la tierra, hasta el fin del mundo. Si tu tarea es ardua, recuerda que Dios te da la capacidad. Pero no solo eso, recuerda que Dios está contigo. Confía en la promesa de Dios para cumplir aquellos propósitos para los cuales Dios te ha llamado. Pero no termina aquí lo que plantea el llamamiento de Jeremías. Hay otra idea que encontramos en el versículo 10. Mira que te he puesto en este día, dice Dios a Jeremías, te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios no solamente llama, escoge y acompaña a Jeremías, va un paso más allá. Incluso le da en lo general cuáles son las estrategias del trabajo que tiene que hacer Jeremías. Le plantea en términos muy generales los métodos que él tenía que usar para cumplir su tarea. Le dice Dios, tú tienes que arrancar, tienes que destruir, tienes que arruinar, tienes que derribar. Si no te queda muy claro qué es lo que tienes que hacer, en primer lugar, tu tarea es destruir todo aquello que mi pueblo ha edificado. Y no solamente tenía que ver con aquellos altares y los dioses que se habían levantado. Sin duda alguna que eso tiene que ver más allá. Jeremías tenía que predicar con la intención, con el propósito de destruir, de derribar las maneras de pensar del pueblo de Israel. Muchas ideas estaban ya equivocadas en la mente de cada judío. Muchos conceptos no eran los correctos. Y Jeremías tenía que predicar con la sabiduría de Dios,
con las palabras que Dios le daba, con la pasión puesta en su corazón para destruir todas esas ideas equivocadas que había en el pueblo de Dios. Y agrega, con eso concluye el versículo 10, te he puesto, dice, para edificar y para plantar. No solamente tenía que destruir, tenía que dar también un mensaje de esperanza. Tenía que edificar, tenía que plantar. No solamente tenía que batallar en destruir toda esa filosofía de vida que estaba mal planteada en la mente y en el corazón de los judíos. Tenía que enseñar para que su pensamiento de cada judío fuese transformado, fuese renovado, fuese hecho conforme al parecer de Dios. Así que encontramos que Dios no solamente llama, capacita y acompaña, sino que le da también a Jeremías las ideas esenciales de lo que tenía que hacer. Le está hablando en términos muy generales de los métodos que tenía que seguir. El apóstol Pablo entendió y vivió muy bien esto, e incluso llamaba a cada creyente a hacer lo mismo. Carta a los Romanos, capítulo 12, dice, no conforméis vuestra manera de pensar a este mundo, sino que se transforme su entendimiento. Esa era la tarea de Jeremías, derribar todo ese cúmulo de ideas, de pensamientos, de ideologías, de conceptos espirituales equivocados que había en la mente de cada uno de los judíos. Y la otra tarea en la que tenía que ocuparse, la otra parte de ese método que tenía que enfocarse a realizar, era en edificar, en enseñar, en reeducar, en llevar a nuevos pensamientos acordes a la idea de Dios al pueblo de Judá. Así que Dios le ayuda también a Jeremías mostrándole exactamente el método con el cual tenía que trabajar. El método de destruir, pero también el método de edificar. Tenía que juzgar, tenía que condenar lo que era reprobable por Dios, pero también tenía que enseñar lo que era de acuerdo al parecer de Dios. No era solamente señalar los errores, al mismo tiempo tenía que estar enseñando las virtudes que esperaba Dios de cada uno de sus hijos. No solamente Jeremías tenía que llegar con un mensaje de juicio. Jeremías entonces, bajo estas ideas, tenía que depender mucho de Dios para transmitir también un mensaje de esperanza, un mensaje de restauración, un mensaje que animara al pueblo a volverse hacia Dios. El llamamiento de Dios a Jeremías incluye entonces 4 cosas importantes hasta aquí. Es Dios quien escoge, es Dios quien capacita, es Dios quien acompaña y es Dios quien nos da las estrategias para cumplir aquello para lo cual Él nos ha llamado. Toda la parte importante de los planes de Dios realmente es la obra de Dios. Todo lo hace Él. Nosotros somos esa herramienta que Él usa para cumplir sus planes. Y entonces, todo depende realmente de Dios. Si lo que hemos visto hasta aquí nos muestra que la obra que Dios se propone hacer depende ante todo de Él, ¿cuánto más confiar? Porque podemos saber que no es nuestra obra, no es nuestros propósitos, no son nuestros objetivos ni nuestros métodos, sino que sabemos que en todo Dios va a ir conduciendo y hará lo que Él quiere a través de nuestra vida. ¿Podemos entonces cumplir los planes? ¿Podemos, retomando las ideas del Señor Jesús a los apóstoles ahí en Mateo capítulo 28, podemos entonces
darnos a la tarea de ir y hacer discípulos. Algo que no es fácil, como tampoco era fácil el ministerio de Jeremías, y que era prácticamente lo mismo, pero para su tiempo. Y es lo mismo que Dios tiene para ti y para mí en nuestros días. Este ministerio no es fácil, tiene grandes retos, pero cuando podemos recordar, a partir del llamamiento de Jeremías, que la obra principal es de Dios, entonces, ¿qué nos puede detener? Si la tarea esencial de principio a fin es de Dios, no puede haber error. No podemos decir fallé. Más bien, tenemos que ponernos en las manos de Dios, dejar que Él nos use para cumplir lo que Él quiere hacer a través de nuestra vida. Aún con esto, hay otra idea muy importante que no podemos pasar por alto en el llamamiento de Dios a Jeremías. Aún con estas 4 ideas, los términos de Jeremías son los siguientes, versículo 6. Ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. En otras palabras, Jeremías está diciendo, esto suena muy bien, pero yo no sirvo para eso. Parece excelente, es necesario, pero yo no lo puedo hacer. Jeremías, objetando frente al llamamiento de Dios. Ahora, él no fue el único. Y es interesante que exactamente en el mismo contexto, cuando menos encontramos en la Escritura, otros 2 personajes que en determinado momento plantean cierta objeción. Quizás no en la misma intensidad, pero plantean cierta oposición, cierta resistencia a los planes de Dios en sus vidas. Y en el mismo sentido, Jeremías dice, yo no sé hablar, soy niño. Cuando Dios llama a Moisés también para un propósito especial, Moisés dice allá en Éxodo capítulo 3, es que yo soy tartamudo. Otro personaje que pone como objeción el lenguaje. Isaías, apenas el domingo pasado mencionábamos un poco acerca de Isaías y se nos compartía de él. Isaías capítulo 6, cuando Dios llama a este hombre para ministrar entre su pueblo, dice Isaías, soy de labios inmundos. Alguien que presenta cierta objeción también y que de alguna forma tiene que ver también con el lenguaje. Moisés dice, yo soy tartamudo. Isaías dice, es que mis labios son inmundos, no hablo cosas buenas. Jeremías dice, yo no sé hablar. Cuando menos 3 personajes cuya objeción era el lenguaje. Que no sé qué decir, decimos hoy. Es que yo no tengo mucha retórica. Es que yo no sé expresarme. Tengo problemas para ordenar todas las ideas y ser claro en mis pensamientos. ¿Cuántas objeciones hoy día solemos presentar frente al llamado de Dios que tienen que ver en el mismo sentido, el lenguaje? Si estás pensando que eres el primero, déjame decirte que no. Cuando menos 3 ejemplos de personas que cuando Dios los llama, les muestra su propósito, les dice lo que quiere hacer con ellos y a través de ellos, ponen por objeción su lenguaje. Una de las objeciones muy comunes en nuestros días. Dice el Señor Jesús, ve y haz discípulos. Pero es que yo no sé hablar, no sé qué decir. Es que yo no conozco mucho y entonces, ¿qué voy a compartir? La tarea ahí está, el llamado está. Y una de las objeciones comunes, desde el
antaño hasta nuestros días, es el lenguaje. No me sé expresar. Si esta es tu objeción, quiero recordarte a través de la Escritura que no hay fortaleza en esa objeción que presentas. Aún Moisés, si en verdad hubiese sido un tartamudo, aún así Dios lo usó. Isaías, aún reconociendo su condición de pecador, Dios le perdona, lo purifica y lo usa. Jeremías, aún diciendo, soy niño y no sé hablar, finalmente escribió uno de los libros proféticos más extensos. No es el mayor de ellos, es Isaías, pero Jeremías no se queda atrás. Así que, ¿a dónde estaba realmente el problema del lenguaje? ¿Realmente era un impedimento la supuesta tartamudez de Moisés? ¿Era un impedimento la impureza de labios de Isaías? ¿Era una limitante el no saber expresarse de Jeremías? De ninguna manera. Cuando Dios llama, Él capacita, acompaña y nos da los métodos a seguir. Entonces no hay objeción alguna que tenga validez delante de Dios. Dios te ha llamado a ti. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, leemos que nos ha puesto para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha puesto en medio de un pueblo quebrantado por el pecado, en medio de una nación donde la maldad ha proliferado. Hoy, agosto del 2020, vivimos en una nación donde el pecado se ve cada día en aumento. Y es esta nación la que está necesitando ser transformada por Dios. Es esta nación la que necesita un mensaje que confronte su pecado y le lleve a destruir todo ese pensamiento equivocado que tiene. Para escuchar un mensaje esperanzador que edifique un pensamiento distinto, que renueve esa manera de ver la vida, para entonces tener una perspectiva de acuerdo a Dios. Eso es lo que necesita nuestra nación el día de hoy. Y para eso Dios te ha llamado a ti y me ha llamado a mí. Nos ha puesto para que vayamos con el amigo, con el vecino, incluso con el desconocido. ¿Cuál es tu objeción? Tu objeción tiene que ver con el lenguaje, como el caso de Moisés, de Isaías y de Jeremías. Recuerda, no tiene validez. Dios usó a esos hombres a pesar de sus objeciones. De igual manera, Dios puede usarte a ti a pesar de cualquier obstáculo que presentes. Quizás resulte muy duro decir lo siguiente, pero si la obra principal es de Dios, si lo esencial Dios lo realiza, y entonces frente a la presencia de Él no hay objeción que valga, llegamos a la siguiente conclusión. Si Dios no admite objeciones, quien no actúa incurre en desobediencia. Quizás tú estás pensando en tus limitantes, pero Dios está diciendo, esas limitantes no existen. Yo puedo usarte. Cuando menos tenemos esos 3 ejemplos por ahora. Tus objeciones, dice Dios, no son válidas. Con todo y eso, yo te puedo usar. Y si no nos disponemos a actuar, no es porque nuestra objeción tenga validez. Si no actuamos, es porque entonces está predominando nuestra desobediencia en lugar de la disposición de acatar la voluntad de Dios. ¿Qué predomina en tu vida? Si le has dado más peso a las objeciones, no es que realmente haya limitantes. Las objeciones son solamente la máscara que esconde
una actitud de desobediencia. Por lo tanto, lo que necesitamos no es quitar objeciones. Lo que necesitamos de raíz no es tener capacidad o saber dominar el lenguaje. Lo que necesitamos de raíz es un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Cuando Moisés finalmente entendió esto, cuando Isaías lo percibió, cuando Jeremías captó la idea de Dios, y entonces cada uno a su modo respondió. Me agrada ver cómo responde Isaías, diciéndole entonces a Dios, heme aquí, envíame a mí. Cuando entendemos esto, y entonces en lugar de objeciones, entendemos y confrontamos que no son nuestras limitantes, sino que más que eso es nuestra actitud de desobediencia con lo que tenemos que luchar. Y venimos entonces a Dios. Es cuando Dios comenzará a usar nuestras vidas como usó a esos hombres del pasado, como ha usado a muchos otros en el devenir de la historia. Que no sean objeciones. Recuerda, la parte más importante es el actuar de Dios. Él escoge, Él capacita, Él acompaña, Él muchas veces incluso establece los métodos, así que la parte esencial es la obra de Dios. Lo único que está pidiendo Dios de ti y de mí es, está dispuesto, obedece, súmate a mis propósitos. Dejemos a un lado las objeciones, que solamente son el escondite de una actitud de desobediencia. Y vengamos a Dios. Digámosle como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Vengamos como Pablo y digámosle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Seamos dispuestos y entonces Dios nos usará en nuestros tiempos para poder hacer grandes cosas, así como las hizo con otros en años pasados. Te agradecemos, Dios, por tu palabra. Gracias por recordarnos que tú nos llamas a ser colaboradores en tus planes, que tú quieres usarnos para cumplir tus propósitos, de llevar ese mensaje que confronte al ser humano con su realidad de pecado, pero que también dé un mensaje de esperanza que lo lleve de nuevo hacia ti para ser reconciliado a través de Jesucristo. Rogamos que nos perdones por todas las objeciones que muchas veces hemos presentado. Que hoy podamos recordar y entender que ninguna objeción realmente tiene fuerza o validez ante tu presencia. Que podamos entender que toda objeción no es sino la máscara que esconde una actitud de desobediencia hacia ti. Entendiendo esto, podamos entonces venir delante de ti con un corazón dispuesto a obedecerte. Que podamos decirte con toda la sinceridad de nuestro corazón, heme aquí, envíame a mí. Que podamos venir para estar dispuestos a que tú nos uses, sabiendo que aún nuestras debilidades, tú las usarás también para tu gloria. Y que en medio de una nación en tiempos difíciles, en medio de una sociedad sumida en su pecado, podamos ser instrumentos de bendición. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por darnos este tiempo, por permitirnos adorarle y por darnos también la bendición de escuchar su palabra. Deseamos para cada uno que Él sea en sus vidas y que esta semana que inicia sea Dios quien dirija, pero que sea también cada uno moviéndonos
en una disposición de obediencia. No solamente busquemos recibir los beneficios de Dios, que vivamos más comprometidos todavía de obedecer y de cumplir los propósitos que Él tiene al habernos llamado a ser sus hijos. Concluimos con las siguientes palabras de la segunda carta a los Tesalonicenses en su capítulo 3. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Que esa paz sea con cada uno de nosotros y nos guíe, nos sostenga en esta semana que estamos iniciando. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque nos permites hacer un alto en nuestras tareas para poder adorarte, pero también para poder recibir el mensaje de tu palabra. Rogamos que nos guíes en esta semana que comienza, en cada una de nuestras labores, para que en ellas te demos a ti la honra y la gloria. Rogamos que tu provisión sea la que satisfaga nuestras necesidades. Pedimos que tu paz nos guíe a caminar cada día de nuestra vida, pero también imploramos que tu palabra, usada por tu Espíritu Santo, nos mueva en esta semana a vivir en obediencia, cumpliendo el propósito por el cual tú nos has llamado. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la paz de Dios sea contigo.